Dios le bendiga, amada iglesia. Un gusto poder saludarles, verles a cada uno de ustedes en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias. Estamos, cierto, en Hechos, en el libro de los Hechos, un maravilloso libro. Ha sido hasta ahora de gran bendición y vamos ya finalizando este libro con algo de nostalgia, viendo que ya nos queda muy poquito. Quizás podríamos haberlo terminado hoy día, pero me dijeron, no, estirémoslo nomás, tratemos de sacarle el mayor provecho posible, por lo menos hasta terminar diciembre. Así que vamos a avanzar con unos poquitos versículos el día de hoy. Les invito a abrir su Biblia ahí en Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Vamos a leer el día de hoy, vamos a estar estudiando desde el versículo 11 al 16. Desde el versículo 11 al 16. Les invito a tener su Biblia abierta y a seguirme la lectura. La palabra del Señor dice así: Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Palabra del Señor. Al llegar al último capítulo del libro de los Hechos, vemos la promesa del Señor siendo cumplida para con el apóstol Pablo. Todo inició con Pablo expresando un deseo del corazón de poder viajar a Roma. Luego, el Señor Jesucristo en una visión le dice a Pablo: tranquilo, Pablo, no te preocupes, a pesar de todo lo que estás sufriendo, a pesar de todos los que te persiguen para matarte, vas a llegar a Roma. Vas a llegar a Roma porque vas a llegar ahí a predicar el Evangelio. Y hoy, después de varios capítulos, finalmente Pablo llega a Roma. Ha sido un largo recorrido desde el mismo momento en que Pablo se propuso en el corazón y también fue confirmado por el Espíritu Santo visitar a los hermanos que estaban en este lugar. Luego que el Señor le confirma a Pablo que en efecto ese deseo que él sentía en el corazón de ir a Roma era la voluntad de Dios, que él estuviera ahí, y durante ese tiempo hemos visto el poder del Señor salvando a gentiles que Pablo iba encontrando en el camino. Vimos el Evangelio de Jesucristo haciendo una obra en aquellos que iban escuchando a Pablo, en salvar a aquellos que ni siquiera tenían un pequeño conocimiento acerca de Dios. Eran gentiles, eran personas que tenían ídolos, que tenían sus propias creencias, sus propias religiones. No habían escuchado acerca de este Dios vivo. Sin embargo, a través de este viaje de Pablo hasta Roma, ellos escuchan el Evangelio y son salvados por el Señor. Pero también, además de ser testigo de la salvación del Señor en estos gentiles, también hemos visto la oposición que ha habido, ¿cierto?, en este viaje de Pablo. Donde quiera que él iba, donde él estaba, había oposición, habían obstáculos.
A cualquier parte donde Pablo llegaba habían obstáculos. Recordemos, por ejemplo, el alboroto en Éfeso, todo por la baja venta de unas estatuillas de la diosa Diana, ¿lo recuerdan? Y luego, ¿cierto? Más avanzando por varios problemas hasta llegar a Jerusalén, que finalmente, ¿cierto? Fue la causa por la que Pablo fue arrestado, cuando fue acusado falsamente de haber ingresado a un gentil en un sector del templo donde no les estaba permitido entrar a los gentiles. A partir de ese momento, Pablo es arrestado y vinieron esta serie de diferencias, de discusiones, y Pablo presentando también su defensa ante aquella acusación. Por supuesto, todo esto era falso. Primero, ante la gente que lo quiso matar allí en Jerusalén. Luego se enfrenta ante Claudio Lisias, luego ante Félix. Después se enfrenta, ¿cierto?, ante Festo y finalmente ante Agripa II. Pero fíjese que hay algo interesante, que todas estas personas que pudieron escuchar a Pablo llegaron a la misma conclusión. Y era lo mismo que Pablo les decía. No hay causa justa para que ustedes me tengan preso. No había una causa ante estos gobernantes y líderes romanos, no había una causa que justificara el arresto de Pablo. Y todo esto llegaban a la misma conclusión. Pero como Pablo era ciudadano romano, él podía, cierto, decidir y apelar al César, y esto fue lo que él hizo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo apeló al César si perfectamente uno de estos gobernantes podía haberlo dejado libre? ¿Recuerda usted que Pablo quizás en esa circunstancia estaba más protegido siendo encarcelado, estando detenido que fuera? Porque había una turba de religiosos judíos que lo único que querían era matarlo. Y si no estaba preso, iba a estar expuesto a estos judíos religiosos que querían la muerte para él. Finalmente, halló en ese derecho de ciudadano romano que él tenía de presentar su causa ante el César, la manera también en que Dios finalmente le llevaría a Roma, a este lugar, ¿cierto?, que él quería ir, pero que además el Señor le había mostrado que él llegaría a ese lugar. Como estuvimos viendo en las últimas semanas, la decisión de llevar a Pablo a Roma fue que se hiciera, ¿cierto?, a través de un viaje marítimo. Y ese viaje se complicó. Se complicó, ¿cierto?, como vimos el domingo pasado, al punto de que naufragaron. Pablo, Lucas y otros 274 llegaron a salvo a una isla que hoy conocemos, ¿cierto?, como la isla de Malta. Y esto fue porque Dios así le había dicho a Pablo. Él le dijo a Pablo que la nave se iba a perder, pero que ninguno de los hombres sobre esa nave iba a perecer. Solamente se iba a perder la nave. Ya en Malta vimos que los nativos también de aquel lugar trataron con gran calidez a los náufragos. Y el Espíritu Santo también capacitó a Pablo para que realizara grandes señales en medio de estos habitantes. Empezando como el Señor, cierto, preservó a Pablo de una mordedura de serpiente, hasta que estos hombres, cierto, fueron sanados también. Muchos hombres fueron sanados en esta isla a través del apóstol. Sin embargo, debo hacer el alcance que a pesar de que Pablo hizo todas estas cosas, el Espíritu Santo a través de Pablo hizo todas estas cosas, milagros y aquellas muestras, cierto, de todas estas señales que él hacía. Sin embargo, en la Biblia no dice que los habitantes en esta isla hayan sido salvados. A pesar de todas las señales, a pesar de todo lo que vieron, de los sanados, de los milagros, a pesar de todo eso, la Escritura no señala que estas personas hayan creído en Jesucristo. Aunque fueron testigos de muchas señales y escucharon a un siervo fiel exponer el mensaje del Señor,
la Biblia no señala que hayan sido salvados. Y esto es así, hermanos, porque a menos que nuestros oídos, por decirlo de alguna forma, nuestros oídos y ojos espirituales no sean abiertos, no vamos a poder ver y oír el mensaje del Evangelio con claridad. Y esto no va a ser una realidad de nuestra vida. Podemos escuchar a grandes predicadores, podemos escuchar grandes mensajes, podemos leer la Biblia todos los días, pueda participar en los mejores cultos de la iglesia. Pero si el Señor no obra en su corazón, si el Señor no obra directamente en su corazón, usted, aún después de todo eso, podrá quizás no haber creído en Cristo. Aún así, la estadía y Malta, esta isla, no fue sin provecho. Y aquí Pablo, cierto, vemos también que fue provisto de todo lo necesario para el tramo final de su recorrido, para que pudiera llegar a Roma, no solo para él, sino para todos los náufragos de esta embarcación, fueron equipados con lo necesario. Sin embargo, Pablo, siendo un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, necesitaba una vez más ser alentado y animado por el Señor. Recordemos que Pablo ya había recibido palabra del Señor en una visión diciendo, Pablo, sigue adelante, llegarás a Roma, anímate, porque es humano. ¿Quiénes de nosotros no necesitamos a veces que alguien nos diga, ya pues, levántate, sigue adelante, anímate, no todo está perdido? Pablo igual lo necesitaba. Y quizás podríamos pensar que el Señor podría habérsele aparecido nuevamente, ¿cierto? Si ya lo había hecho una vez, para animarlo y alentarlo, también podía haberlo hecho nuevamente. Y Pablo quizás hubiera esperado algo como eso. Pero fíjese lo que pasó aquí. Este desaliento, la aflicción y la tristeza, hermanos, fueron tan reales en la vida de Pablo como lo es para nosotros, como lo es para nosotros hoy. Sin embargo, Dios siempre está ahí, hermanos, para apoyarnos. Dios siempre está ahí para alentarnos, para proveer para los suyos. Utiliza diferentes medios para ser fortalecidos en nuestra fe. Nosotros leemos en el versículo 15 que dice que luego que llegaron los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Esta palabra se traduce, esta palabra aliento, o se traduce, ¿cierto? O sencillamente significa alentar, animar, darle valentía, darle ánimo a alguien que ya no tiene. Y quiero que notemos en este pasaje que hemos leído dos puntos muy básicos. El primero, cómo el Señor alentó a Pablo. Lo segundo es, ¿para qué lo alentó? Notemos en primer lugar que este aliento que Dios le da a Pablo eh, no vino en una visión, no vino en una aparición del Señor, vino a través de los más cercanos de Pablo, vino a través de sus hermanos en la fe. Y como dije recién, quizá podría Pablo haber dicho, no, el Señor se me aparece cada vez que necesito ánimo. Pero en esta oportunidad, el ánimo del Señor vino a través de sus hermanos en la fe. Dios usó a estos cristianos para alentar a Pablo por la visita, ¿cierto?, que los hermanos hicieron. Cuando ellos se enteraron de que Pablo había llegado a Roma, hermanos, caminaron una gran distancia para ir a encontrarlo. Acá en el texto uno no nota ciertos detalles, nota que fueron a buscarlo, ¿cierto?, a estos lugares, eh, ¿cierto?, ahí al foro de Apio y las tres tabernas. Lo leemos así rápidamente, pero en realidad estos lugares
no estaban tan cerca, y lo vamos a ver más adelante. Ese tiempo que ellos tomaron para poder ir a recibir a Pablo fue lo que alentó a Pablo y lo que le hizo sentir el amor de Dios a través de sus hermanos. Sin embargo, cuando vemos en general las circunstancias de este último viaje a Roma, que en general el Señor estuvo obrando diversas circunstancias durante el recorrido para que Pablo no se desanimara y para que Pablo no desfalleciera. Pero además, llegando a Roma, ¿cierto? Lo vuelve a animar para que cumpla el objetivo por el cual el Señor quería que estuviera allí. Primero, tenemos que notar el hecho de que el Señor, viendo todo este obrar del Señor, del Señor orquestando todos estos eventos para que pudiera cumplirse, ¿cierto?, su propósito, debemos notar de que el Señor le dio una nave a Pablo, ahí a la tripulación. Su nave se había hundido, pero dice el versículo 11 que pasados 3 meses, el tiempo que duraron en la isla, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Recordemos que la nave se había perdido totalmente. Ellos no tenían barco, se había hundido. En aquel viaje ellos tuvieron que llegar a Malta como pudieron. Se las tuvieron que arreglar para llegar. Algunos que sabían nadar seguramente nadaron y otros tuvieron que esperar o buscar restos de la nave que pudieran flotar para poder llegar hacia la isla. Y finalmente, cierto, ese barco se cayó en arena. La fuerza de las olas fue tal que rompieron la nave. La rompieron. Se estaba despedazando y por lo tanto, cierto, todos los que iban sobre ella tenían que buscar la manera de llegar a tierra firme. Así fue como también el Señor los salvó por medio de lo que iba quedando de la nave para poder llegar, cierto, a la orilla. Pero todo lo demás se perdió. Ellos quedaron prácticamente con la ropa que andaban trayendo pues. Yo no me imagino a alguien buscando su equipaje cuando el barco está en peligro de hundirse, ¿cierto? Así que ellos se salvaron solo con lo que tenían puesto, como diríamos nosotros acá en Chile. El versículo 10, sin embargo, nos dice que los de Malta le dieron todo lo necesario. Y aquí yo no solamente hablo de que lo echaron a un barco y lo mandaron a Roma. Le dieron todo lo necesario. Pastor Marcelo lo decía el domingo pasado. Todo lo necesario. Y en ese todo lo necesario me imagino que iba ropa, alimentos, todo lo que ellos necesitaban. No había nada que les faltara para terminar su viaje. Pero ¿en qué iban a viajar? Ya tenían ropa, ya tenían alimentos. El versículo 11 nos dice que había ahí una nave alejandrina. Y esa nave debe hacernos eco, hermanos, porque no era cualquier nave. Era una nave idéntica a la que ellos habían usado, a la que se había, eh, eh, de la que ellos habían salido. Era una nave idéntica a la que ellos habían perdido. Recordemos que ellos primero viajaron en una nave adramitena, según Hechos 27:2, desde una región, ¿cierto?, que tenía ese mismo nombre. Pero luego ellos viajaron en una nave alejandrina. Al leer Alejandrina tenemos que recordar, ¿cierto?, el faro de Alejandría en Egipto. De allí era esta embarcación. Este era el lugar de donde Roma, como capital del imperio, obtenía su provisión de granos. Es decir, iban allí a buscar todo lo que utilizaban, ¿cierto?, el alimento en grano. Quiere decir entonces que antes de que viniera ese viento huracanado y azotara la nave en que ellos viajaron, había otra nave antes que ellos que al ver que venía este huracán, decidieron ir y descender, ¿cierto?, en la isla de Malta. Tuvo que hacer una parada. Es decir, que antes de que este huracán azotara el barco donde Pablo venía, Dios ya había preparado otro barco antes
en la isla de Malta para que ellos pudieran continuar su viaje a Roma un tiempo después. ¿Me explico dónde quiero llegar con esto, cierto? Su barco estaba estropeado, tenían lo puesto, no tenían nada, pero el Señor ya tenía ahí mismo en la isla de Malta un barco preparado para ellos. Y no solo eso, sino que también Él tenía preparada ya toda esta circunstancia, toda esta situación donde la gente iba a darles todo lo que necesitaban para terminar su viaje. Y recuerdo lo que el Señor le había dicho a Pablo. Pablo, tranquilo, tú vas a llegar a Roma. Él tenía todo preparado, absolutamente todo preparado. El versículo 16 nos dice además que cuando llegamos a Roma, ¿cierto? El centurión entregó a los presos de nuevo. Recordemos que estas naves eran naves de gran capacidad. Y lo que debemos entender es que además de la tripulación que ya había en la nave, habían 276 personas más que se subieron al barco para llegar a Roma, que entre ellos iba Pablo. ¿Qué coordinación de los eventos tiene nuestro Señor? ¿Y qué momento más oportuno en que Él eligió ese barco para decir, mejor hagamos una parada en Malta porque se avecina una tormenta, esperemos allí, porque todo eso lo hizo el Señor. Dios dispuso el corazón del capitán de esa embarcación para que dijera, vamos a parar allí durante el invierno en Malta y allí vamos a esperar. Él no tenía idea los propósitos del Señor, por supuesto, pero el Señor lo tenía muy claramente coordinado. Es una coordinación de eventos perfecta. Entonces tenemos a los nativos dando todo lo necesario para el viaje y por otro lado la nave necesaria para poder salir de esa isla. Pablo obviamente él también ignoraba todo esto, como lo ignoraron todos los demás que sufrieron el naufragio, estas 274 personas, pero todo estaba siempre en el control de nuestro Señor. Dios siempre estuvo en el control de esa situación y antes de que ellas naufragaran ya estaba la nave esperándoles en la isla de Malta. Y así son, hermanos, todas las ocasiones que vivimos. Cuando pensamos que no hay un rumbo claro, cuando pensamos que nada se resolverá nuestra aflicción, nuestro conflicto, nada podrá solucionar nuestros problemas, o tenemos esa necesidad física, y viene entonces y vemos la provisión de Dios y muchas veces llegar de donde nunca lo pensamos. Dios provee para sus hijos. Dios tiene todo preparado y orquestado desde antes que siquiera lo pensemos. Esto nos debe animar a vivir esta vida reconociendo a este Dios verdadero y soberano que siempre está en absoluto control de todas las circunstancias que podamos vivir. No solo de mi vida, sino también de la vida de cada persona que está a nuestro alrededor. Dios controla todas esas cosas, todos los detalles que nosotros podemos quizá no considerar, Dios los tiene en su mano. Un Dios que está en control de todo y de todos es el Dios en el cual creemos. Y creemos, cierto, también que no solamente de todo y todo, sino que particularmente también de los suyos. Nuestra alma debe descansar en Él. Si tengo necesidades ahora mismo, si tengo carencias, debo recordar esto. Debemos recordar esto, hermanos. Dios nunca se queda sin recursos. Dios nunca se queda sin nada más que hacer. Quizás nosotros muchas veces sentimos esto, pero no Dios, no el Dios en el que creemos. Nuestra alma debe descansar en esto. Él suplirá todo lo que nos falte y en ocasiones incluso la misma necesidad la que Dios usará para recordarnos eso mismo. A veces necesitamos pasar por alguna necesidad. No es que Dios sea malo, no es que nos esté castigando, no.
A veces necesitamos pasar por alguna necesidad para recordarnos que en medio de la necesidad Dios nos sustentará. También tenemos que notar cómo el Señor auxilió a Pablo en este nuevo viaje que emprendió. Veamos el versículo 12. Dice, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Ciertamente la lectura natural de este pasaje, como dije antes, ellos iban a Roma y llegaron a Roma, ¿cierto? Para resumir, lo podríamos quizá tomar de esta manera, un viaje sin mayores complicaciones, sin apuros. Y claro, en contraste con el viaje anterior, esto fue un viaje pero extraordinario, 7 estrellas, 5 estrellas, perdón, porque realmente fue un viaje bastante mejor. Todo fluyó a partir de ahí. Ya no fue ese viaje tormentoso donde sus vidas estaban en peligro. Ahora él estaba lejos de las amenazas y el complot de los judíos. Ahora estaba también lejos de los peligros inherentes de los viajes, ya fuera por mar o por los caminos. Sencillamente ellos partieron de Malta y llegaron a Roma. Como nota adicional, quiero que notemos en el versículo 11 que nos dice que la nave alejandrina tenía por enseña o por figura de proa, ¿cierto? Enseña es esa escultura que ponían en la parte delantera del barco, que generalmente eran imágenes de sus creencias religiosas, quienes ellos creían que eran quienes los guiaban en el mar. Dice que estas imágenes en esta nave alejandrina eran Castor y Pollux. ¿Quiénes eran estos, Castor y Pollux? Bueno, esa es una alusión a la mitología greco-romana. Algunos barcos tenían por enseña, ¿cierto?, a los dioses gemelos, o algunos tenían una imagen de una sirena. Habían diferentes tipos de imágenes que ponían en esa parte del barco. Pero este barco, ¿cierto?, tenía Castor y Pollux. Son figuras, según el relato puede variar, pero el punto es que eran gemelos. Uno de ellos era hijo de Zeus y el otro era un ser humano común y corriente. Pero el punto es que los marineros lo tenían como enseña, era como su patrón, sus dioses patrones de navegación. Ellos eran quienes los guiaban en el mar. Eran estos figuras, estos dioses Castor y Pollux. Y nosotros lo vemos, pero no lo reconocemos con ese nombre. Lo hemos visto varias veces, yo creo que varios hemos visto, ¿cierto?, este símbolo que se le da a la constelación de Géminis. Ellos, bueno, no voy a preguntar quién es Géminis aquí porque se supone que nosotros no, pero esa imagen, ¿cierto?, simboliza a estos dioses, a estos gemelos Castor y Pollux. Es una nota llamativa que nos hace Lucas. Eh, ¿Por qué este barco? ¿Por qué Lucas menciona que este barco tenía a Castor y Pollux? ¿Qué tenía esa figura que a Lucas le hace escribir y poner ese detallito a lo mejor para algunos sin importancia? Y la verdad es que yo lo asocio con esa referencia eh, a algo que debemos recordar. Y me pregunto yo, ¿dónde estuvieron Castor y Pollux en el viaje anterior? ¿Dónde estuvieron estos ídolos, estos patronos de la navegación, cuando estos hombres tuvieron que nadar para salvar sus vidas? ¿Dónde estaban Castor y Pollux? ¿Dónde estaba Poseidón o cualquier otra deidad pagana en aquellos momentos? Hermanos, ellos no estuvieron cuando el viaje fue turbulento y en definitiva tampoco estuvieron cuando el viaje fue favorable. No estuvieron en ningún momento. Pero ¿quién siempre estuvo allí?
el Dios soberano. Él siempre estuvo allí. Porque donde Cástor y Pólux no estuvieron, estuvo Dios diciéndole a Pablo, Pablo, tranquilo, la nave la van a perder, pero ninguno de ustedes morirá. Ahí estuvo Dios, el Dios de Pablo, nuestro Dios, ese Dios soberano. Esto, hermanos, debe elevar aún más nuestro ánimo. Los propósitos de Dios son inquebrantables. Y así como no hubo una fuerza que impidiera que Pablo pudiera llegar a Roma, tampoco respecto a nosotros habrá brazo que resista el brazo de nuestro Dios. Tengámoslo por seguro, hermanos. Nos tendrá donde quiere que nosotros estemos. El Señor que hizo que Pablo estuviera en Malta por un propósito específico y luego quiso que Pablo finalmente llegara a Roma, es el mismo Dios que hoy sustenta nuestras vidas y que cumplirá sus propósitos. Finalmente notemos esta circunstancia favorable pero externa en la iglesia que se dio en la custodia de Pablo allí al llegar a Roma. Versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Hoy podríamos denominarlo un arresto domiciliario. Los demás presos todos se fueron a la cárcel, pero a Pablo se le dio un trato especial. A él lo dejaron en una casa custodiado por un soldado. Y esto fue de gran bendición y de gran beneficio, hermanos. Y no solamente para Pablo, yo no hablo de Pablo, hablo de la iglesia. Y no de solamente de aquella iglesia de aquel tiempo. Eso fue de gran beneficio y bendición, incluso para nosotros. Porque Pablo allí donde él estaba, él tenía el beneficio de recibir gente, recibir hermanos en la fe, de animarlos y de recibir ánimo de parte de ellos. Pero también en ese lugar él pudo escribir cartas que hoy nosotros estudiamos y leemos. Ese arresto domiciliario que tuvo Pablo fue de gran bendición a través de la historia. Eh, Hay una referencia al centurión, dice que el centurión entregó a los presos y después de esto no se habla más de este centurión. ¿Saben cómo se llamaba este centurión? ¿Lo recuerdan? Julio. Se llamaba Julio como nuestro hermano Julio. Este centurión se llamaba Julio. Después de esta referencia que se hace, no se habla más de él. No sabemos si fue que quizá él pudo sugerir que Pablo se le diera un trato especial, no lo sabemos. Pero sí debemos recordar que Julio mostró un trato muy humanitario para Pablo. Fue él quien lo trató muy bien. Y es lamentable no saber qué pasó después con Julio. Trató muy bien a Pablo. El único problema y no lo vemos en la escritura, es que como no se habla más de él, podríamos pensar que a pesar de haber tratado muy bien a Pablo, menospreció cuán severo era ignorar al Dios de Pablo. Porque no vemos, ¿cierto?, que se haya convertido, que haya sido salvado. Y por eso es lamentable no oír más de él en el relato. Fue una gran bendición de parte del Señor que Pablo tuviera este arresto domiciliario. Y de esta manera vemos cómo Pablo llega a Roma. Y que llegó aún como prisionero, pero llegó como un prisionero con las condiciones más favorables que podía tener, trabajando para la causa del reino, y eso obviamente también le animaba a Pablo, le ayudaba, ¿cierto?, a sentirse mejor. Pero como le decía, sobre todo el pasaje destaca que lo que trajo ese aliento a Pablo fue el hecho de estar con otros hermanos en la fe. Primero fue la hospitalidad de unos hermanos y luego fue este recibimiento en Roma. Leamos otra vez el versículo 14 y 15.
Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Vemos estas dos cosas muy sencillas, como la hospitalidad y el recibimiento. Hospitalidad para con Pablo. No sabemos si estos hermanos recibieron a más personas dentro de los que iban dentro de la embarcación, pero sin duda ellos hospedaron a Pablo y así Pablo tuvo refrigerio también para su alma. Tuvo consuelo porque tú pudo estar con hermanos que invocaban, ¿cierto?, al mismo Señor resucitado y redentor que él también proclamaba. Los nativos en Malta trataron muy bien a los náufragos. 276 personas es un número importante de personas que tenían que atender y que atendieron de corazón, sinceramente. Sin embargo, a pesar de ser tantos, ellos les dieron todo lo que necesitaban. Esto, hermanos, es la obra del Señor, que en su gracia común había trabajado en las personas de Malta para que aún no siendo cristianos, ellos pudieran bendecir a estos hombres, porque él tenía el plan de que Pablo llegara a Roma. Estas personas en Malta se caracterizaron por ser generosas, aún sin ser cristianos. Trataron muy bien a estas personas. Y la manera en que ellos los trataron es también un reto para nosotros como creyentes, de cómo debemos ser, aún con muchísima más razón, debemos ser generosos y hospitalarios. Pero lo que más llegó a conmover a Pablo fue ese recibimiento en Roma, que leímos en el versículo 15. Cuando los hermanos en Roma, ¿cierto?, se enteraron de que Pablo venía llegando, dijeron, vamos a recibir a Pablo. Y caminaron hasta el foro de Apio y otros caminaron hacia las 3 tabernas. Este foro de Apio que se nos menciona aquí tiene también uno de los caminos más conocidos, ¿cierto?, de Roma, pero hermano estaba a 64 kilómetros del centro de Roma. A 64, y eso que algunos incluso dicen que estaba a 69 kilómetros de Roma. Y las 3 tabernas estaban a 50 kilómetros. Y el texto dice que algunos fueron hacia este lugar Apio y otros a las 3 tabernas. Compraron el boleto de bus y se fueron. Caminaron 64 kilómetros solamente para ir a darle la bienvenida a Pablo. Solamente para darle la bienvenida a Pablo. Pablo, al ver esto, este gran recibimiento, no puede más que dar gracias a Dios. He llegado y otra vez me encuentro más hermanos que han venido a recibirme. Y Pablo inmediatamente toma esto como una, una manera, ¿cierto?, de reconfortar su corazón, de recibir aliento, de consuelo para Pablo. Pablo, que muchas veces fue un instrumento para fortalecer a otros, ahora él estaba siendo fortalecido por los demás. Y el Señor lo sabía. Pablo necesitaba ser fortalecido en ese momento. Necesitaba recibir el amor, necesitaba recibir el ánimo de parte de sus hermanos. Y por eso el Señor preparó estas comitivas para que fueran a recibirlo. El consuelo, el ánimo que viene a través de la compañía de los cristianos hermanos y a través de las palabras de aliento que uno como cristiano puede a veces dar, pero también a veces recibir, es un tema de gran importancia para nosotros. Debiera tener gran relevancia para la iglesia. El cómo yo animo a alguien. No solamente esperar recibir ánimo del resto, recibir aquellas palabras de cariño, de consuelo, sino también el cómo yo animo a mis hermanos. Hermanos, esto en hechos está presente.
Y lo vemos repetidamente. Repetidamente leeremos, y exhortaba a los hermanos, y les animaba, y les fortalecía, y les abrazaba. Lo vemos constantemente en el libro de los Hechos. Y se da de una manera natural, no forzada. Este pasaje, hermano, nos enseña cómo los creyentes somos instrumentos para fortalecer al que está débil. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a ser agradecidos con Dios. A ser agradecidos con Dios, pero también con la congregación, que ha provisto Dios para nosotros. Hermanos, Dios te ha provisto tu congregación. Dios tenía este lugar preparado para ti. No solamente para que tú recibas consuelo y recibas ánimo, sino también para que tú animes y consueles a otros. Porque de eso se trata. De eso se trata en la familia, ¿o no? De apoyarse, de amarse. Si hay un problema, de superarlo. No al primer problema y no lo veo más. Se trata de seguir adelante, de amarse, de animarse, de consolarse, de apoyarse, de estar ahí para tu hermano, de estar ahí para tu hermana. No solamente de recibir ese ánimo, sino también somos responsables de animar a otros. En lugar de buscar el defecto, en lugar de buscar la paja en el ojo de tu hermano, ámale, anímale, fortalece a tu hermano en medio de su debilidad. No lo juzgues, anímalo, ámalo. Está ahí para él, para ella. No lo hundas más. Si lo ves en el suelo, levántalo. No pases por encima. Y verás que de esa misma manera en que tú apoyas a tu hermano, en que tú amas a tu hermano, recibirás ese amor también del resto de la iglesia. Pablo necesitaba aliento en estos momentos. Y quizá ahora eres tú quien necesita aliento. Quizá en estos momentos eres tú quien te diga, que necesitas que alguien te diga, hermano, el Señor sigue aquí. El Señor está en control de todas las cosas. ¿O sabes? Quizá uno de tus hermanos necesita que tú se lo digas. Quizá hay alguien aquí que necesita que tú le digas, confía. El Señor nos ha quedado sin recursos. El Señor está ahí para ti. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para amar, para consolar y para animar a tu hermano? Le invito a ponerse en pie y oremos al Señor.